¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Carrá y esto es Sabiduría para la Vida. Bueno, recuerden que Sabiduría para la Vida es un espacio para los que buscamos respuestas, guía y dirección de parte de Dios a través de su palabra. Hoy quiero hablarles acerca de la clave para ser prosperados. Quiero que sepan que la Biblia sí habla de prosperidad. No es mala palabra. Hay un movimiento que ha sido llamado el Evangelio de la Prosperidad, el cual no es bíblico, el cual interpreta la prosperidad en términos nada bíblicos. Por ejemplo, habla de que la prosperidad es dinero o que Dios quiere que todos seamos millonarios. Ideas que definitivamente no son bíblicas. Habla de que el cristiano nunca debería de tener enfermedades, nunca debería de tener pruebas, y si las tiene es porque no tiene suficiente fe o porque Dios no está con él o está en pecado, qué sé yo. Esta prosperidad no es bíblica definitivamente, pero como reacción a ese movimiento falso no podemos irnos al otro extremo, que tampoco es bíblico, de negar que tenemos un Dios bueno, un Dios que bendice, un Dios que prospera. Y quizás habría que definir la prosperidad como esa bendición que Dios da, que no añade tristeza, esa bendición que es primeramente espiritual, que Dios bendice a sus hijos con un crecimiento espiritual, con un mayor conocimiento de la palabra y de la persona de Dios, con una mejor apreciación de las bendiciones no materiales, y luego añade el Señor también bendiciones materiales y buena salud. A pesar que a veces van a haber pruebas, el cristiano puede experimentar la verdadera bendición y la prosperidad del Señor. Ahora, ¿cuál es la clave para que seamos prosperados? Hay varios pasajes en la Biblia que hablan acerca de la prosperidad y todos ellos tienen algo en común. Todos hablan de esa clave. Vamos a ver, por ejemplo, cuando David va a trasladar su reino a su hijo Salomón, él le da esta clave en el segundo capítulo del primer libro de Reyes. Le dice: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda, aquí está la clave, guarda los preceptos de Jehová, tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Fíjese qué precioso cómo el resultado va a ser una prosperidad integral, la prosperidad de Dios. Y lo que debe hacer Salomón, según instrucciones de David, es guardar la palabra de Dios, preocuparse por tener una creciente obediencia a los mandamientos del Señor. Sabemos que David era una persona que meditaba grandemente en los mandamientos del Señor, que amaba la palabra de Dios. Y sabemos, por lo tanto, que el consejo es que Salomón debe de tomar tiempo para meditar en la palabra de Dios y debe de procurar obedecerla, aplicarla en todos sus caminos. Por supuesto que sabemos que el cristiano no puede ser perfectamente obediente a la palabra de Dios, porque el cristiano no es salvo por su propia obediencia. El cristiano es salvo gracias a que Jesús fue obediente al Padre. Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice la Biblia que por la desobediencia de un hombre, que fue Adán, todos los hombres fuimos condenados, pero por la obediencia de un hombre, de Jesucristo, ahora podemos ser justificados los hombres. Esto está en Romanos 5:19. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros los cristianos, a pesar que no somos perfectos, creemos en aquel que es perfecto, en aquel que sí obedeció la palabra de su Padre al pie de la letra, en aquel que nos representa delante de Dios como miembros de esta raza humana caída. Sin embargo, esto no es excusa para que el cristiano ya no se esfuerce en tener una creciente obediencia a la palabra de Dios. Y ahí es donde está, estimado amigo que nos mira este día, ahí es donde está la clave para ser prosperado. En que aquel cristiano que ya recibió la salvación, porque esa es la principal clave para ser prosperado, es recibir a Cristo como nuestro Salvador. Es reconocer que nosotros no podemos salvarnos solos, que estamos en una condición de maldición que conlleva enfermedad, escasez y todo tipo de problemas. La ira de Dios está sobre nuestra vida. Pero cuando nosotros recibimos el regalo de gracia
del sacrificio y la resurrección de Cristo en esa cruz. Somos adoptados como hijos de Dios. El Dios Todopoderoso se convierte en nuestro Padre y entonces descansamos en que Él suple todas nuestras necesidades. Y ahí comenzamos a meditar en la palabra de Dios. Luego, el mismo consejo le da Moisés a Josué. Cuando nosotros revisamos el libro de Josué, capítulo 1, Moisés le dice estas palabras a Josué: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Josué 1:7. Y el 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Mire lo que hay que hacer. Hay que tomar tiempo para meditar en la palabra de Dios, entenderla, tratar de aplicarla, pero también hay que tomar tiempo para memorizarla y tenerla en nuestra boca. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. No debemos de buscar solo las partes de la Biblia que nos gustan, que nos convienen, sino todo, aún las partes que nos incomodan, las partes que nos confrontan, las partes que nos animan. Debemos de procurar aplicar, procurar guardar, procurar tener una mayor obediencia cada día a la palabra de Dios. Y luego dice: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando un cristiano permanece en la palabra de Dios y procura obedecerla, ese cristiano va a ser prosperado. Y hay un par de versículos más. Podríamos hablar del Salmo 1, mientras busco la tercera epístola de Juan, que es el último que les voy a mencionar. El Salmo 1, este salmista dice que es bienaventurado, es bendecido grandemente la persona o el varón que no anda en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Solo un hijo de Dios, nacido de nuevo, se puede deleitar en la palabra del Señor. En la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Le halla el gusto a la Biblia. Encuentra precioso ese momento en la mañana antes de salir, cuando la lee, cuando le pide al Espíritu Santo en oración que le enseñe lo que ahí está escrito, que le ayude a ponerlo en práctica. Dice que ese cristiano será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Y el último pasaje que habla de prosperidad, la prosperidad de Dios, la prosperidad bíblica que solo Cristo nos regala. Esa prosperidad la podemos ver en la tercera epístola de Juan, capítulo 1, en el saludo de Juan a el anciano Gayo. Dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Vamos a tomar estas palabras, a aplicarlas como que Dios nos las está diciendo a nosotros. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Qué precioso, ahí tenemos una verdadera definición de prosperidad. Es una prosperidad integral que lleva como prioridad o como base el crecimiento espiritual, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. En otra versión dice de cómo caminas según la verdad. Cuando se habla de la verdad podemos asumir que con seguridad se está refiriendo a la verdad del Evangelio, a la verdad de la palabra. En la medida que un creyente permanece, persevera, camina, guarda, anda, observa, medita en la palabra de Dios, en esa misma medida ese creyente va a tener sus pasos afirmados. Su corazón va a ser alineado a la voluntad de Dios y entonces va a ser prosperado en todos sus caminos. Muchas veces no recibimos respuestas, muchas veces nuestros planes no prosperan porque estamos pidiendo y planeando conforme a nuestra voluntad y no conforme a la voluntad de Dios. Pero el meditar en la palabra de Dios, el observar, el cuidar, el orar para que el Señor nos dirija, eso nos asegura ser alineados conforme a la voluntad de Dios. Soy Javier Carrá, muchísimas gracias por haber visto este video. Recuerde suscribirse si quiere recibir una enseñanza como estas cada semana. Dele thumbs up, compártalo con sus amigos, con sus amados, si fue de bendición. Y con el favor de Dios estaremos recibiendo de parte de Él sabiduría para la vida. Bendiciones.